En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno poder estar siempre atentos para decirle al Señor que Él se merece todo, porque Él es Dios y en Él está nuestra vida. Por eso podemos decirle constantemente: honor y gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. El Señor Jesús hoy nos está enseñando que Dios nuestro Padre está siempre dispuesto a darnos cosas buenas, porque somos sus hijos e hijas y Él nos ama. Por eso no dudemos nunca en buscar al Señor. Busquémoslo y en Él encontraremos realmente el sentido de nuestra vida. Toquémosle al Señor a través de nuestra oración y Él siempre nos abrirá las puertas de su corazón para atendernos con amor, con misericordia, para escucharnos. Pidámosle y estemos totalmente seguros de que el Señor no solamente nos escucha, sino que nos da realmente lo que nos conviene para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia felicidad. Pero acordémonos que Dios es Padre, Madre. Y así como una buena mamá no es capaz de prestarle el cuchillo más cortante de la cocina a su hijo cuando le pide para jugar, así es Dios. Él nunca nos va a dar aquello que sabe que nos va a perjudicar. Escucha nuestra oración y nos da aquello que Él ve que de verdad nos conviene para nuestra propia felicidad, para nuestra propia realización humana, para nuestro crecimiento como hijos suyos. ¡Qué grandioso es el Señor! De tal manera que el Señor Jesús así hoy nos enseña la eficacia y la necesidad de la oración. La oración es eficaz cuando nosotros cerramos nuestros ojos ante Él y nos ponemos en sus manos, abriéndole nuestro corazón de par en par, hablándole con total confianza como un buen hijo se acerca a su padre, hablándole al Señor como Moisés, amigo, sintiendo a Dios como el amigo cercano y hablarle entonces cara a cara. La oración es eficaz cuando nosotros así con confianza y con fe le suplicamos al Señor. Claro que el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero aún así es conveniente pedirle, contarle, abrirle nuestra mente, nuestro corazón, exponerle toda nuestra vida. Y además de que la oración eficaz también es una necesidad. Nosotros necesitamos orar siempre, en todo lugar, todos los días. No nos cansemos de orar. Así como
Nosotros no nos cansamos de pedir el pan de cada día, porque todos los días necesitamos tener un alimento para fortalecer el cuerpo, para mantener el ánimo siempre atento, para tener las fuerzas suficientes para el trabajo o el estudio. Lo mismo la oración. La oración nos fortalece en nuestra fe. La oración nos da firmeza en el compromiso de vida cristiana. La oración nos anima para ir a la misión, a compartir nuestra fe con otras personas. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la oración? Como el mejor de los alimentos. El Señor Dios lo hace porque nos ama. Y Jesús nos enseña a acudir a la oración con ejemplos. Y ejemplos muy sencillos, ejemplos claros, sacados de la vida común. Por eso hoy nos dice, ¿acaso un padre le dará un ladrillo a su hijo cuando le pide un pan? ¿O le dará una serpiente cuando le pide pescado? Pues pidámosle al Señor con la convicción clara y definitiva de que Él nos dará siempre lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo como verdaderos hijos e hijas suyos. Dios nos conoce, por eso sabe qué nos conviene. Jesús nos enseña entonces a pedir en la oración con confianza. Y la confianza es la esperanza, confiar totalmente en Dios con la esperanza puesta en que Dios siempre cumple sus promesas. Y la oración también necesita que sea constante. La constancia en la oración nos fortalece en la amistad con Dios nuestro Padre. Y por lo tanto es en la oración donde nosotros recibimos la fortaleza del Espíritu Santo, quien siempre nos va a recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado y nos enseñará cosas nuevas. De ahí que la oración siempre debe estar iniciada por la invocación del Espíritu Santo. Pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, ya que el Espíritu Santo es el maestro de oración. Es Él quien llevó al Señor Jesús al desierto. El Espíritu Santo es quien nos ha animado desde el momento de nuestro bautismo, a quien hemos recibido de una manera muy particular en la confirmación y en quien crecemos todos los días cuando oramos, cuando escudriñamos la Sagrada Escritura, cuando celebramos los sacramentos, cuando hablamos de Dios. El Espíritu Santo está ahí. Y hagamos la oración sin desfallecer. Es decir, oremos siempre. Aunque el cansancio al final de la jornada sea grande, en ese momento es necesario orar. Y lo importante no es orar muchos minutos, muchas horas. Lo importante es la calidad del tiempo que le dedicamos a la oración. Porque podemos rezar el rosario, pero mientras vamos corriendo las decenas del rosario, estamos distraídos porque se quema la olla, porque no hemos cerrado el portón, porque un animal está molestando, porque nos acordamos de la tarea de algún hijo, en fin. Pero cuando nosotros oramos, así sea un minuto, con los ojos cerrados, un minuto lleno de confianza en Dios, pero un minuto realmente concentrado en la oración, ese minuto vale muchísimo a los ojos de Dios. Oremos entonces con confianza, con esperanza, con constancia y sin desfallecer jamás. Y el Señor Jesús termina el Evangelio de hoy enseñándonos la regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Qué grandeza de lección la que nos da el Señor. Nos está invitando. Si yo quiero ser amado, tengo que amar a las gentes que están cerca de mí. Si quiero ser respetado, debo respetar a las personas que están a mi lado.
Si quiero ser llamado por mi propio nombre, debo llamar a las otras personas también por su nombre. En fin, tratar a la otra persona como yo quiero ser tratado es la regla de oro. Y concluye el Señor diciéndonos, viviendo esta regla de oro, entonces nosotros estamos viviendo los mandamientos y toda la ley y los profetas. Es decir, si yo amo porque la otra persona se lo merece, si yo cumplo esta norma, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, ya estoy viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Qué grandioso es el Señor. No porque se contente con poco, sino porque Él resume tantas cosas en una frasecita muy sencilla. De tal manera que, viviendo esta regla de oro, nosotros amamos al prójimo y a través del prójimo estamos amando a Dios nuestro Padre. Que la Santísima Virgen María Auxiliadora, ella que es nuestra Madre, nuestra Maestra, nos siga animando en nuestro caminar en la fe, nos fortalezca todos los días y nos tienda su mano de madre para que nos ayude a recorrer el camino hacia el Señor Jesús. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.